6-7, no la menos en Canarias, tratando algo que está pasando en muchos hogares españoles y que suele ocurrir en silencio: acoso escolar, adolescentes, a veces niños, haciendo la vida imposible a otros chavales, y no solo por internet, aunque también. Ha empezado un nuevo curso y ya veo que cada curso que pasa es peor, porque lo paso mucho peor. El jueves en clase, cuando entramos en la caseta y nos sentamos, todos los niños se apartaban de mí, y en clase de matemáticas me había puesto pegamento en el asiento. Por ahora es el peor curso que he tenido en mi vida. Pues mis compañeros pues se metían conmigo, me decían cosas, pues que me decían son normal, chochona, que te enseñe el pito. El teléfono para participar es el 900-137-137. La intención de esta primera conexión es conocer qué armas tiene un padre, porque los hijos son menores, para defender a ese chico, a esa chica, de las agresiones, tanto se ocurren dentro como fuera del colegio. 900-137-137. Ahora, y desde primera hora de este jueves, en nuestro muro de Facebook te damos también la posibilidad de que participes a este respecto. ¿Sabes de algún caso? ¿Cómo te defendiste? ¿Cómo lo harías tú? facebook.com/edirecto. El testimonio que hemos escuchado pertenece a la hija de Manuel, a Silvia. Con Manuel hablaremos en unos instantes. 1 de cada 4 niños en España ha sido víctima de acoso escolar, según un estudio del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo que evaluó a cerca de 25.000 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. El informe compara el acoso con un iceberg. La parte visible, el maltrato físico, es la más pequeñita, pero la violencia psicológica, que suele permanecer oculta, es en realidad la más frecuente, la más grande, y puede provocar un daño inmenso. Iñaki Piñuel es uno de los psicólogos autores del informe. El término bullying se refiere más a una violencia física, y lo que hemos descubierto es que detrás del acoso escolar sobre todo lo que hay es, por supuesto, violencias físicas, agresiones, pero sobre todo un porcentaje importante de violencias psicológicas en forma de exclusión, de motes, de insultos, coacciones, amenazas, que van poco a poco minando la calidad de vida de los niños y afectando a su salud psíquica y a su propia autoestima. ¿Cómo puede detectar un padre que su hijo está sufriendo acoso dentro del colegio? Iñaki Piñuel nos da algunas claves. Los padres saben que este es un problema, pero es muy raro que lo identifiquen en sus propios hijos. Muchas veces se identifica tarde, y hay algunas señales que son importantes detectar a la hora de poder establecer si un hijo puede estar sufriendo una situación de acoso. Un niño que de repente no quiere ir al colegio, un niño que de repente empieza a quejarse de molestias somáticas, psicosomáticas, que no tienen origen en una enfermedad. Cuando un niño se niega o tiene miedo de ir al colegio, cuando le faltan cosas, cuando pide dinero o objetos que tiene que llevar al colegio porque si no le va a pasar algo. Son señales que tienen que hacer que los padres se pregunten si pudieran estar ante una situación de acoso escolar. Patricia de Blas está en el Colegio Dr. Tolosa Latour de aquí de Madrid, donde un equipo de participación ciudadana de la policía está explicando a los niños de sexto de primaria cómo enfrentarse a situaciones de acoso escolar. Y la pregunta que queremos abordar es la siguiente: ¿a quién tenemos que acudir para pedir ayuda? Hola, Patricia. Hola, Mamen, buenos días. Bueno, antes que nada, antes de saber a quién tenemos que pedir ayuda, primero tenemos que identificar cuándo hay acoso escolar, porque estamos aquí con Luis Ramos, que es el delegado de participación ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, que ha venido a dar la charla. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola. Estamos también con 3 alumnos que acaban de tener la charla hace unos minutos, Ana, Andrés y Carlos. Y lo primero que les han contado es la diferencia entre acoso escolar y una pelea que se puede dar cualquier día entre amigos, un insulto tonto que a todos nos ha pasado alguna vez, y luego tan amigos. ¿Cuándo hay acoso escolar? ¿Qué es el acoso escolar? A ver, contadme, a ver si os ha quedado claro. Pues un acoso escolar es cuando alguien de tu misma edad te pega o te insulta repetidas veces durante muchos días. Y Andrés. Eso para empezar, ¿eh? Eso para Desde empezar. luego ese es el más evidente, pero hay otras formas más sutiles, ¿no?, que también son acoso, o por ahí empieza. Claro, hemos hablado de que puede ser acoso, de que te insulte, de que te peguen, lo que sea, pero lo importante es que sea continuado durante muchos días, ¿verdad? ¿Y qué más? Y pues
Es Andrés, ¿verdad?, el que está al micrófono. Ya sabemos Ahora que lo del micrófono da un poquito de miedo. Sí, pero porque se lo saben muy bien, ¿eh? A lo largo de la mañana ha sido una mañana intensa de explicación. Supongo que, Andrés, aparte de esa explicación que hoy has recibido, sabías del maltrato en el colegio, habías escuchado, habías oído hablar, lo habías visto en Internet, ¿verdad? Sí, nos han contado de hecho que aquí en su clase hay una niña que ha venido nueva este año, no hace poco tiempo, incluso a veces pues ha habido niños que se han pasado insultándola, que se han metido con ella, y Luis, una de las cosas que les ha explicado es aquí en el colegio qué tienen que hacer si se enteran de algo como lo que le estaba pasando a esta niña. A ver, Andrés. Si pasa algo a una compañera y la insultan y eso, pues tienes que ir a un mayor de más de 18 años o a los profesores para contarle lo que pasa y que haga algo. Bueno, ya vamos perfilando, ¿no?, a quién hay que acudir en una primera, digamos, estadio. Pero a partir de ahí, cuando la cosa va a más, y aquí es donde supongo que Luis puede intervenir, ¿a quién se acude? Pues hombre, desde el punto de vista de los padres, aparte de escuchar y mostrar interés, indagar en lo que le cuente su hijo, hay que ponerlo en conocimiento de los profesores y del centro. En todo caso, se podría hacer preparar un escrito detallado de los hechos de lo que le cuenta el menor. En esta parte sería importante diferenciar en el tema de los menores. Estamos hablando con Carlos, Andrés y con Ana, que son de sexto de primaria y tienen 12 años. Por lo tanto son inimputables. Mayor de 14 años tienen responsabilidad penal. Entonces lo que se convierte, lo que era un simple acoso escolar se convierte también en delito, porque afecta los derechos a la libertad, a la integridad moral, pueden haber amenazas, puede haber lesiones, puede haber coacciones. Entonces la denuncia en comisaría sería lo pertinente, y a partir de ahí pues las herramientas policiales se pondrían en funcionamiento con el GRUME, con la BIT y muchos otros grupos que podrían llegar a investigar un tema grave de acoso escolar. Tanto ocurra dentro como fuera de las aulas. Sí, efectivamente, es el entorno escolar. Les ha quedado claro que es un maltrato entre iguales, que es en el entorno escolar y que se prolonga en el tiempo, y que puede ser tanto verbal, psicológico como físico y social. Patricia. Y nos contaban también, bueno, uno de los temas que han tratado en la charla es que hay veces que ese acoso escolar se traslada a Internet, y hoy precisamente que decíamos que era el día de Internet y que vamos a hablar de nuevas tecnologías, ha contado Luis que es el ciberacoso escolar. ¿Cuándo ocurre esto, Luis? Sí, efectivamente. Carlos, ¿tú tienes 20? No, yo tengo Messenger. Y Ana, mira, tenía varias redes sociales. Ana, ¿tú qué redes sociales tienes? 20, Twitter y Facebook y Messenger. Todo eso es lo habitual. ¿Y Andrés qué tiene? 20 Messenger. Y tienen 11 y 12 años, ¿verdad? Son de sexto de primaria, que nos ha asombrado un poquito. Bueno, a Luis no, porque está más acostumbrado, pero yo me he quedado un poco perpleja. No, la verdad es que sí, sorprende, sí, son muchos. Sí, efectivamente, cuando empezamos con el plan director aquí en Puente de Vallecas, empezamos a dar en secundaria simplemente, pero vimos que la mayoría de los niños pues que tenían 20 desde 11, 12 años, o sea que por lo tanto, tanto Ana como Andrés han mentido en la edad para darse de alta. El problema es que ese acoso escolar se está trasladando al tablón del 20, al Messenger y al Facebook, y al contrario también, lo que empieza a ser insultos, amenazas en el tablón del 20 acaban en el patio del colegio, en el entorno escolar y con sus compañeros de colegio. Hemos recibido una llamada. Yo, Luis, y voy a tutearte ya. Sí, cómo no. Estoy pidiendo el apoyo porque no es la primera vez que recibimos este tipo de llamada, desgraciadamente. Y es verdad que a veces nos hemos sentido un poco impotentes al no poder dar una solución. Llama Encarna, llorando, desde Santander. Sí. Su hija ha sufrido acoso 2 años, con 8 y 9. Dice que no se lo desea ni a su peor enemigo, que le tiraban comida, rompían el material escolar que llevaba. Se lo dijo al profesor y dijo que era cosa de niños, y que ahora está muy agradecida porque su nueva profesora ha cortado el asunto. A veces el entorno, el colegio, empezando por el colegio, no actúa lo suficiente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que quien participa en el maltrato, los 4 personajes son: uno es la víctima, otro son el agresor o varios agresores, otro los compañeros que observan y callan y no apoyan, que por lo tanto se convierten en cómplices de ese acoso escolar, y luego los adultos, que puede ser que no estén alerta y no lo detecten. Eso también es muy importante. Los profesores, los padres tienen que detectarlo. ¿Tenemos algún problema de conexión? No sé si, Luis, estás ahí y te podemos seguir escuchando. En cualquier caso, vamos a intentar recuperarla un poquito con mejor calidad de sonido, compañeros. Mientras yo le digo hola, Manuel. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué? Buenos días. ¿Qué tal? Encantada de saludarle. Igualmente. Seguimos hablando de lo mismo. Hemos escuchado al empezar este España Directo un testimonio de su hija, Manuel, de Silvia. Afortunadamente hace unos cuantos meses podemos decir de esto, ¿no? Ella explicaba cómo se había sentido, qué es lo que le habían hecho, lo mal que estaba. Bueno, afortunadamente no lo sé. Varios meses tampoco. Son 4 años que está fuera del sistema educativo debido al sistemático acoso escolar sufrido desde prácticamente que comenzó su escolarización. Entonces, bueno, son 4 cursos que permanecen en casa, digamos, exiliada de alguna forma, ¿no? Sistemático, Obligada. dice usted, sistemáticamente ha sido... Sí, empezó desde pequeñita. La niña en un principio venía con moratones en las piernas, no hablaba nunca del colegio, se la veía aislada, excluida, y bueno, a medida que iba pasando el tiempo se veía que no había ningún tipo de nexo con el grupo de sus iguales, etcétera. Otra vez ha ido más. La exclusión, el aislamiento, luego ya era burla, menosprecio, en fin, cosas de estas, ¿no? ¿El colegio colaboró? Es decir, ayudó para mediar, para terminar con este acoso. En modo alguno. El colegio al revés. El colegio ninguneó el tema, cosa de niños, no pasa nada, la niña está muy bien, todo era correcto, síndrome de negación ante los problemas, etcétera. Con lo cual, después de unos años, pues nos vimos obligados a irnos a un segundo colegio. ¿Y en el segundo colegio pasó lo mismo? En el segundo colegio fue una prolongación prácticamente de la misma. Al principio, como era nueva, pues parecía que la cosa iba un poco mejor, pero duró lo que era un trimestre prácticamente. Empezaron, casi se acentuó el tema, porque mi hija ya evidentemente, después de unos años aguantando este terrorismo socioeducativo, digamos, pues estaba ya bastante minada. Entonces, claro, se dio cuenta de que habíamos cambiado de colegio para lo mismo, ¿no? Y incluso se incrementaron los sucesos de hostigamiento, burlas, chicles que se le ponían en la mesa, decirle eso normal, chochona, zumbada, no vale para nada. Bueno, luego el profesorado al revés. El profesorado, en lugar de implicarse, pues nada, negar el tema, e incluso, bueno, en un momento dado, pues venían a decir que yo estaba sobreprotegiendo a la niña, etcétera, ¿no? Y tanto era la autoestima por los suelos y la gran frustración de la niña que bueno, que ya se negaba incluso a ir a clase, incluso manifestó, hay partes de urgencia vía pediatría donde la niña se quiere morir, se lo dice a la pediatra. Sí. Etcétera. Manuel, ¿en algún momento ustedes acudieron a la policía? Nosotros esto lo denunciamos al fiscal de protección al menor, ¿sí?, al defensor del pueblo, a múltiples instituciones, a Consejera de Educación de Extremadura, al expresidente autonómico, etcétera. A la fiscalía se lavó las manos, no prácticamente no ha intervenido. Es increíble que una niña con 4 años en casa no pase nada, y de hecho incluso tuve la presión por parte del sistema educativo, donde se me puso una falsa denuncia por supuesta desprotección hacia mis hijos, e incluso asentismo escolar, intentando disfrazar la situación. De hecho he estado 3 años sin poder trabajar, no tuve que pedir la baja porque, bueno, mi hija está muy mal. Manuel, lo que nos está contando es muy grave. Todo eso que está explicando es gravísimo. Sí, es gravísimo. Usted está suscitando que nos llame gente como Josefa, de Terrassa. Nos cuenta que su hija tiene 15 años, que lleva 2 sufriendo acoso, que el colegio ha mediado, pero dice que no sirve para nada, que no es suficiente, y que su hija ha caído en una depresión. Etcétera, etcétera. Hay más padres, llaman los padres, lógicamente, hablan de niños, hijos, adolescentes, incluso niños con 8 o 9 años que están viviendo esta situación. Si usted, bueno, se lo voy a pedir directamente, ¿qué consejo es el que les podría dar? Porque ahora afortunadamente Silvia está bien, ¿no? Mejor. No, mi hija está en casa, está mejor, pero tiene está acomplejada, tiene muy poca seguridad, en fin, es una niña muy solitaria, porque no sé, después de ese segundo colegio hubo un tercero incluso, Entonces, bueno,
tampoco psicológicamente se le ha podido ayudar, porque económicamente, como decía antes, tuvo que dejar el trabajo durante 3 largos años, y lo que supone eso, etcétera, ¿no? Entonces yo no sé, sinceramente, yo es que hay un efecto rebote que no se ha hablado aquí en la introducción de Iñaki Piñuel, etcétera. Ahora retomaremos con Luis, que está escuchando también. Que es el llamado acoso institucional. Es decir, el sistema educativo, de alguna forma, cuando intentas por las buenas de que se tomen medidas, no se toman, parece ser que digamos la basura la quieren fuera, entonces niegan el problema. Cuando ya te obligas a denunciar el tema, desgraciadamente encuentras un muro fagocitante que es el sistema educativo, y no tiene reparos en, como decía antes, incluso en ponerte denuncias falsas, como en mi caso, decirte, a mí se me ha abierto un expediente por, como decía, por supuesta de protección, porque en teoría parece ser, según ellos, hay absentismo escolar. O sea, absurdamente ni se han tomado los protocolos necesarios para el tema de... Claro, la niña no ha acudido a clase y en teoría consta eso, no ha acudido a clase, pero no el motivo por el cual no ha acudido a clase. Pero es grave cuando tienes partes de urgencia, de pediatría, de informes... Claro, que argumentan que esa persona ha pasado por todo lo que ha pasado. Y cuando tiene, y cuando tiene informes de asociaciones como Protégele, ligada al defensor del menor, que se desplazaron a mi domicilio aquí en Villafranca de Barros, en Badajoz, donde se constata el cuadro ansioso depresivo, el estrés postraumático, distimia, etcétera. Lo que valora el famoso cuestionario de acoso y violencia escolar de Iñaki Piñuel y Araceli Oñate, ¿no? Luego se le dice incluso por una psicóloga criminalista esas pruebas y otras, y se evidencian, ¿no? Entonces, no sé qué hay que hacer ya. Es decir, en definitiva, nos etiquetan a los padres cuando vemos que la situación es caótica, cuando una niña se hace sangre en los brazos somatizando, pesadillas, en fin, fatal, ¿no? Y encima te vienen a decir que eres un mal padre, que desproteges a tus hijos, etcétera. Entonces, claro, cuando escuchas esto de las autoridades, que hay que hablar con el profesorado, y si le dices al profesorado, oye, me están molestando, me están hostigando, me están haciendo esto, y no actúan. Encima, exactamente, niegan el problema, etcétera. ¿A dónde recurre? ¿A dónde vamos? Y cuando el padre va a Fiscalía Menores, pone denuncias en el juzgado, etcétera, y una serie de múltiples cosas, ¿no? Que aquí, no hay tiempo. Entonces, claro, te das cuenta de que estás indefenso, es una situación kafkiana. Por esa indefensión es por lo que queríamos saber, por lo menos alguna solución, porque de verdad, Manuel, hemos dejado el nombre Manuel por razones obvias. No, yo no tengo problema ninguno, porque de hecho esto ya está en las Naciones Unidas, el tema esto, quiero decir que esto es bueno, se lo agradecemos doblemente, de verdad, primero su testimonio, porque está siendo el ejemplo de lo que yo estoy aquí recibiendo, que me pasan mis compañeros a través de sus llamadas. Manuel, mil gracias, ojalá todo esto sirva para algo, es lo que digo siempre, por lo menos contarlo aquí en los medios de comunicación, en Radio Nacional de España, y que alguien que esté escuchando, que tenga ese poder, pueda actuar y empezar a hacer algo. Gracias, Manuel, de verdad, que las cosas mejoren. Igualmente retomo con Luis Ramos. Patricia, vuelvo contigo con esa unidad móvil. Acoso institucional, hacía referencia también a eso, Manuel. En relación a eso, estábamos comentando antes Luis y yo, salvando las distancias, comparábamos un poco el acoso escolar con la violencia de género, porque muchas veces pasa que la víctima a veces llega a sentir que tiene la culpa, y obviamente no es culpa de la víctima. Me contabas eso, ¿verdad, Luis? Sí, efectivamente, es el mismo sentimiento que la violencia de género. Con respecto al tema de Manuel, una vez que ha detectado el padre o el profesor el bajo rendimiento escolar, el absentismo escolar, como comentaba, depresión del menor, sí que es cierto que puede ser que ese acoso escolar sea menor, de poca intensidad, y se puede hacer una intervención preventiva por parte del colegio, una sanción al acosador. Pero cuando hay indicios de delito claro, como comentaba, el tema de amenazas, lesiones, todo lo de los hospitales aportado y demás, todo lo demás. Sí, todo lo que pueda aportar sería bueno para hacer una denuncia, y a partir de ahí poner en funcionamiento Fiscalía de Menores, GRUME, que es el Grupo de Menores del Cuerpo Nacional de Policía, la BIT si estuviese el tema de 20 por en medio, pero poner las herramientas en funcionamiento. Que a lo que vamos es a vigilancia en primer
grave, sí, ¿no? Sí, sí. Primero se vigila principio, y se comprueba que estos hechos que se han denunciado son reales. Sí, en principio que no sea producto de la fantasía de un niño pequeño, de 8, 9, 10, 12 años, escucharlo, mostrar interés, indagar realmente en lo que está pasando, tanto padres como profesores. Realmente nosotros dentro del plan director, la charla de las ponencias que damos de acoso escolar, primeramente siempre aconsejamos dársela a los padres y a los profesores primero, antes de nada, también en el tema de Twenty, porque es importante que ellos sepan qué hacer. Por lo tanto, redes sociales que se demuestra que son otro reflejo de la sociedad y de la realidad, que por ahí se puede empezar a detectar algo de lo que estamos hablando. Y en segundo lugar, esa intervención preventiva en lo más cercano, que es el colegio. A partir de ahí, Fiscalía de Menores, el Grume, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si, Patricia, Ana, Andrés y Carlos, que están ahí escuchando, sí, han tomado el pulso a la gravedad que tiene esto y a dónde puede llegar. Empieza a lo mejor con una broma y ¿nos vamos a qué? Sí, se han dado cuenta de que puede ser bastante importante, ¿verdad? Sí. Además nos ha puesto ejemplos las personas que han venido aquí del equipo de la policía. Hemos estado viendo imágenes, casos que se podrían dar y hemos visto que tanto lo que tiene que ver con acoso como lo que tiene que ver con los riesgos de Internet puede llegar a ser muy peligroso, y a cualquier señal que veamos algo extraño, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que avisar a un mayor de 18 años o a un profesor. Muy bien. Eso es lo más importante. Yo aporto desde aquí, es verdad que ahora no tenemos tiempo, me comprometo a hacer un España directo alrededor de todo lo que aquí está surgiendo, muy, muy, muy interesante. No saben ustedes lo que apreciamos sus llamadas. Llamadas de gente como, por ejemplo, Encarna García, presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar. Dice que la policía se niega a recoger este tipo de denuncias y que en muchos casos el acoso también es de profesor a alumno. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Recojo todas esas preguntas, todas esas sugerencias que ustedes nos hacen y además experiencias propias de lo que les ha pasado estando ahí en el momento de sufrir esos malos tratos. También son malos tratos al menor, de compañero a compañero, y nos comprometemos a llevar a cabo otro España Directo, ya digo, la hora entera. Y por supuesto, antes de despedir, gracias a Luis, gracias al colegio y gracias por supuesto a Iñaki Piñuel y a toda su gente, porque han sido los que nos han llevado de la mano para poder llegar hasta estos testimonios. Gracias. Hasta luego, Mamen.